Gracias Nacho. Pues nada, muchas gracias a todos los presentes, física y virtualmente, ya con este mundo tan cambiante que tenemos. Y nada, pues les voy a hablar de este tema que, bueno, tiene cierta importancia cada vez más. Cualquier aspecto que tiene influencia en el comportamiento del clima, pues tiene más relevancia social, aunque por desgracia no tiene tanta relevancia en la toma de decisiones políticas como nos gustaría a muchos científicos. Pero bueno, pondremos nuestro granito de arena. Si mi tono de voz es un poquito singular, lo lamento, pero estoy con un proceso alérgico, no a México, pero sí a algunas partículas que hay en el ambiente. Bueno, vamos a hablar en este seminario, les voy a hablar sobre una cuestión que generalmente se olvida en el inventario de emisiones que practican los gobiernos y las entidades globales como el IPCC, que es la incorporación de todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que se deben al cambio global ambiental, ¿no? A la degradación que estamos generando en los ecosistemas. Y es un tema interesante porque trae a colación un aspecto que a menudo nos olvidamos, y es que bueno, los ecosistemas acuáticos continentales son una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente el metano, y por desgracia uno de los ecosistemas que más están sufriendo el deterioro asociado a nuestras actividades y por lo tanto están modificando bastante el patrón de las emisiones. Perdón, creo que es para pasar, ¿cuál es? Pues Nacho. Bueno, pues así. No pasa nada. Como estoy aquí, ese funciona, ¿no? Pues ya está. Lo pasamos así, no hay ningún problema. Ya está. Clic. Perfecto. Gracias, Nacho. Bien. El mundo está cambiando más rápido de lo que nosotros aprendemos y de lo que nos damos cuenta. Ahora me estaba viendo yo en la imagen que proyectaba la cámara de mí y no me reconocía, ¿no? Van pasando los años y digo, no, ese no soy yo. Ese es otro señor que está aquí. Yo soy un chico joven de 20 años. Coño, no puede ser que sea ese. Bueno, pues algo así pasa con el mundo, ¿no? Cambia de una manera muy acelerada y por desgracia, no solo cambia mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos adaptar a esos cambios, sino que cambia más rápido de lo que somos capaces de aprender las causas de esos cambios. Y este es un aspecto importante que tiene que ver en casi todos los campos de la ciencia, pero particularmente en los campos que están relacionados con el estudio del medio natural, pues es algo que nos condiciona mucho. El principal problema que nos ocupa con relación al cambio climático es que bueno, pues los gases de efecto invernadero han aumentado mucho en la atmósfera, por lo menos de manera segura, desde que empezamos a medirlos. Ya me asusto, veo a los técnicos de imagen que vienen por aquí, me miran con cara rara y no sé si estoy haciendo algo mal. Bueno, han aumentado, han aumentado mucho los... Sí, bien, qué bien. Han aumentado mucho, era por utilizarlo básicamente, muy bonito, me ha dejado abrumado este sistema. Han aumentado mucho las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, al menos les digo, desde que tenemos registros y lo siguen haciendo, ¿no? Año tras año, ¿no? Llevamos con diferentes ajustes en torno a las emisiones derivadas de las actividades de origen antrópico, pero la realidad es que la concentración de los gases de efecto invernadero, principalmente los tres que más están asociados a nuestras actividades, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, están incrementando de manera muy lineal, al menos desde finales de los años 70. Bueno, la realidad es que tampoco tenemos tantos observatorios. No, por desgracia, el mundo en el que vivimos no tiene sesgos económicos en todos los aspectos, incluido en el que tiene que ver con la observación de variables tan básicas como, por ejemplo,
la temperatura y la precipitación, pero también, por supuesto, con los registros de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ya ven que no hay tantas observaciones, tantas estaciones en el mundo, y la mayor parte, pues obviamente, se concentran en los lugares donde hay más recursos para poder realizar esas mediciones. También eso, en parte, tenemos que tenerlo en cuenta de cara a la incertidumbre que en muchas ocasiones tenemos para conocer bien lo que ocurre en la atmósfera y lo que ocurre también en los procesos que están asociados a esa parte más pegada a la atmósfera, la troposfera. Bueno, si además tenemos la posibilidad en ocasiones de retroceder mucho más en el registro histórico, incluso geológico, más o menos hasta casi el millón de años, y podemos ver que efectivamente ahí está. La concentración de los gases, en este caso el CO2, por ejemplo, en la Antártida, pues ha ido fluctuando a lo largo de los últimos 800.000 años y tenemos de pronto una anomalía muy marcada en los últimos 200 años, 250 años, desde la revolución industrial, que se ha exacerbado mucho más, en el periodo más reciente, ¿no? Desde inicios del siglo XX. Y eso no solamente lo podemos observar a nivel particular en lugares como la Antártida, sino también en diferentes lugares, y podemos reconstruir algo como lo que muestra esta gráfica de aquí abajo, ¿no? Fluctuaciones, obviamente vivimos en un sistema que es muy fluctuante, pero que a partir de un determinado momento, pues como ven, en los últimos 800.000 años hemos tenido periodos glaciares e interglaciares muy marcados y que ha tenido influencia la concentración del dióxido de carbono en mantener esa temperatura atmosférica, pero en los últimos 100 años principalmente, pues hemos pasado a concentraciones y niveles de CO2 atmosférico muy elevados. Bueno, la concentración de los gases, obviamente, aunque faltan registros, observatorios suficientes a nivel planetario, tenemos la ventaja de que en ocasiones podemos medirlo a través de imágenes de satélite, que nos da una idea también de dónde se producen las principales emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del metano, aquí tenemos un ejemplo de los lugares donde hay mayor concentración en la parte baja de la atmósfera, en la troposfera, que sería la gráfica esta que tenemos aquí, y la concentración en la estratosfera, en la parte más alta, ¿no? Obviamente vemos un marcado sesgo de mayores emisiones en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, por lo menos en la parte más baja, obviamente por procesos ya asociados a la atmósfera, existen mezclas y cambios importantes en cómo se distribuye después el metano a lo largo de la atmósfera, y en las capas superiores ya ven que es mucho mayor su concentración en el ecuador. Bien, muy marcada es esa diferencia en las concentraciones del metano a nivel de los hemisferios, tanto que ya ven aquí la diferencia que existe en la concentración de metano entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Es decir, siempre hay más responsables, aparentemente, en la situación del cambio global, en función del Producto Interior Bruto que tiene cada país y la renta per cápita, no hay ninguna duda. Tiene que ver básicamente con el incremento de las emisiones. No voy a hacer aquí un repaso exhaustivo de esta cuestión, pero sí que tiene que ver con el incremento de las emisiones de CO2 que se han registrado desde que ya existe un despunte económico significativo del capitalismo, obviamente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y muy marcado a partir de la década de los años 70, ¿no? Que se ha incrementado pues, un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero. Una cifra que es muy importante a tener en cuenta en relación a los procesos que están ocurriendo asociados al cambio del clima y de la temperatura principalmente. Bueno, obviamente las principales responsables de estas emisiones no son los ecosistemas acuáticos ni es la naturaleza, tiene que ver con las emisiones que se asocian a la actividad antropogénica, principalmente a la actividad que tiene que ver con la energía, con sus diferentes variantes, ¿no? Desde procesos industriales al transporte, a la energía que usamos en los edificios, etc. Aproximadamente las emisiones de origen antropogénico que proceden de ese sector ocupan el 73% de las emisiones globales,
Y el segundo gran emisor es un cajón desastre en el que incluyen a la agricultura, a las actividades forestales y a los cambios de uso del suelo, donde generalmente se suelen incluir las emisiones de origen antropogénico procedentes de los sistemas acuáticos. Que bueno, pues no es responsable de ese 18%, aunque ahora veremos que tiene bastante peso. El principal gas que se emite a la atmósfera por estos procesos antropogénicos es el dióxido de carbono, seguido del metano y, en último lugar, el nitrógeno, para recordar básicamente que el potencial del calentamiento global se incrementa desde el dióxido de carbono, unas 28 veces es el metano, un horizonte de 100 años, y unas 230, 240 veces el óxido nitroso, también en el mismo horizonte temporal. La realidad es que si observamos las emisiones globales y la tendencia desde los años 90 hasta la actualidad, que bueno, estamos hablando de un ciclo de 38 años, no nada despreciable, 28 años, perdón, lo que observamos es que las emisiones han crecido, sobre todo las derivadas de los asociadas, perdón, a la producción de energía, algo a las emisiones procedentes de la industria. Aquí la flechita siempre tiene la misma escala, la que marca, siempre es igual en todos los casos. Y sin embargo, lo curioso es que apenas hay una diferencia en las emisiones desde el año 90 entre los sistemas forestales y agropecuarios y los cambios de uso, que es el AFOLU este que aparece aquí, en estos años. Hay una diferencia muy pequeña. Aproximadamente ese rango total equivale actualmente a un 21%, era del 20% en el año 90. Aparentemente está estable las emisiones de origen antropogénico que proceden de los sistemas acuáticos, aquellos que son básicamente construidos o que han sido desecados, con una diferencia de tendencia en función del lugar en el que nos encontremos, ¿no? Obviamente, las emisiones en los países más emergentes y en las regiones más emergentes son mayores, han crecido mucho más en el ámbito de la energía y la industria, en Asia y en Latinoamérica, y se han estabilizado en lugares como Norteamérica y Europa, ¿no? Incluso las emisiones derivadas de los cambios de uso y de las actividades agropecuarias y forestales también se han reducido en esos lugares, ¿no? Pero en Asia parece que sí que hay un incremento. Bueno, lo curioso aquí entonces es que efectivamente vemos que prácticamente no ha habido un incremento en las emisiones de origen antrópico derivadas de la agricultura, actividades forestales y cambios de uso, que es la que incluye los sistemas acuáticos, y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Vemos que esta línea de color gris más oscuro y gris más claro, pues que realmente ha cambiado muy poco desde el año 90. Sin embargo, esta que es de color azul, que es la derivada de la energía, es la que más cambio, más crecimiento ha generado durante todo este periodo. Bueno, obviamente parece que entonces no ha habido un cambio importante en las emisiones antropogénicas de ese sector desde el año 90, ¿no? Y bueno, podríamos pensar que efectivamente a nivel global es así. Sin embargo, si empezamos a repasar algunos aspectos relacionados con cómo explotamos a los recursos naturales a nivel planetario, observamos que, por ejemplo, el uso de los recursos naturales se ha triplicado desde los años 70 y continúa creciendo. La curva es similar a esta que tenemos aquí. Por ejemplo, solamente en el caso de la extracción de biomasa, desde el año 70 hasta la actualidad, hasta el año 2017, prácticamente la actualidad, se ha duplicado la extracción de biomasa a nivel planetario. Solamente en ese aspecto. Otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la extracción de algunos minerales también está asociada a los cambios de uso del suelo y en muchas ocasiones a generación de ecosistemas acuáticos de origen antrópico, ¿no? Muchas de las minas tienen al final pequeños lagos que se quedan ahí medio abandonados o están funcionando durante el periodo de explotación y son parte de las emisiones de origen antropogénico. Entonces llama la atención que, por ejemplo, que el consumo de agua, que también se ha incrementado de manera significativa desde 1990, y fíjense que sigue creciendo en las perspectivas, incluso prácticamente se ha duplicado en los últimos 30 años, principalmente para la actividad agrícola, que consume entre un 70 y un 80% a nivel global, mucho más en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados, pero sigue siendo una principal fuente de cambio de uso del suelo, transformar terrenos y extraer agua para la irrigación.
consumiendo aproximadamente 2/3 del agua global, que equivale, para que se hagan una idea, a lo que crece el consumo anual de la agricultura es lo que consume Asia durante solo un año. Y Asia es el principal consumidor de agua. Es decir, que la tendencia en la explotación de los recursos naturales es creciente, no ha habido una reducción y, sin embargo, parece que las emisiones están más o menos controladas, ¿no? en lo que tiene que ver con los cambios de uso del suelo. Tanto es así que, por ejemplo, el estrés hídrico al que se somete gran parte del planeta pues ha crecido desde los años 60 hasta el año 2000 en este estudio. Se puede mostrar claramente, sobre todo en algunos lugares del hemisferio norte. A ver si me deja el... Ahí está. Bueno, principalmente, bueno, aquí fíjense la situación en el sur de Europa o en el sur de Estados Unidos, norte de México. Fíjense cómo ha cambiado la situación en el año 2000 y probablemente esté mucho peor actualmente, ¿no? La realidad es que más de la mitad del planeta sufre algún grado de estrés hídrico y, por supuesto, eso tiene una importante afectación a la conservación y al funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Obviamente, muchos países en regiones desérticas, mayoritariamente desérticas, son donde tienen ya problemas muy severos, pero precisamente esos sitios no son donde tienen mayor proliferación de ecosistemas acuáticos. Pero bueno, en cualquier caso, el incremento del estrés hídrico sí que es algo bastante palpable por la mayor parte de la sociedad cuando se da un paseo por diferentes lugares del mundo. En este contexto, entonces, ¿qué hacen los ecosistemas acuáticos epicontinentales en su contribución al cambio climático? Bueno, los ecosistemas acuáticos epicontinentales son, detrás del sector de la agricultura y de los residuos, incluyendo ahí principalmente vertederos, el sector es, digo, que el que más emisiones de metano genera a la atmósfera, de forma natural. De forma natural, tienen la capacidad de emitir en torno a esas cifras que estamos ahí, no voy a entrar en valores, pero sí estamos hablando, ahora después lo veremos, en porcentajes muy elevados de emisiones a nivel global. Aproximadamente, en porcentaje, el 33% de las emisiones de metano proceden de la agricultura y el sector de los residuos, y el 31% procede de los humedales en el sentido más amplio. Más en los humedales de agua dulce, pero ahí incluimos lagos, ríos, charcas, humedales, someros, herbáceos de agua dulce, de agua semidulce, de agua salada, etcétera, ¿no? Todos los que podemos encontrar en ese mismo ámbito, si bien es cierto que los humedales más salinos tienen unas tasas de emisión de metano bastante más bajas que los de agua dulce. Es decir, la posición de estos ecosistemas es primordial en cuanto al control de las emisiones a nivel planetario para controlar el efecto inmediato en la temperatura y en el cambio del clima. Esta es una imagen clásica que ya se ha convertido en trending topic para la población, ¿no? Lo bonito que son las burbujas de metano que quedan congeladas en algunos lagos de las zonas más frías del planeta. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de cuál es la producción de metano, que en el momento que se queda congelado se quedan atrapadas las burbujas, ¿no? Es una producción muy elevada, ¿no? El metabolismo microbiano en los lagos genera grandes cantidades de metano. No es de extrañar, por lo tanto, esas cifras que hemos visto anteriormente. A nivel global, los ecosistemas acuáticos epicontinentales tienen la capacidad de ser principalmente receptores de todo lo que les llega desde los ecosistemas terrestres, los transforman y una parte la almacenan y otra la liberan a sus diferentes destinos. Uno puede ser el mar, otro puede ser la atmósfera. En el caso de la atmósfera, aproximadamente tienen esta peculiaridad de que son capaces de emitir aproximadamente el 76% del carbono que le llega desde los ecosistemas terrestres, que exportan los ecosistemas terrestres. Es una cifra altísima. Para que nos hagamos una idea del dinamismo microbiano, metabólico, biogeoquímico que tienen estos ecosistemas. Es decir, el 76% del carbono que les llega, que es aproximadamente 5,1 petagramos de carbono al año, 3,9 petagramos de carbono al año son emitidos a la atmósfera en forma de CO2 y de metano. Y de óxido nitroso también, ¿no? En forma de CO2 equivalente. Son cifras elevadas.
Bueno, la complejidad que tiene en el poder hacer un inventario de todas estas emisiones es que pues no estamos trabajando con algo tan sencillo de poder cuantificar. Partiendo de la primera premisa de que no tenemos un inventario global de ecosistemas acuáticos continentales. Hay varias bases de datos que trabajan con esa información y que gracias a los sensores remotos han podido identificar o por lo menos aislar los principales masas de agua que hay a nivel planetario, incluso en algunos casos ver cómo cambian, pero es difícil porque tienen una precisión que en ocasiones no es la adecuada. Claro, cuando estamos trabajando con píxeles que son celdas de 1 kilómetro de lado, en 1 kilómetro cuadrado a veces hay bastantes ecosistemas y muchos de esos ecosistemas se pueden estar perdiendo, ¿no? Bueno, partiendo de esa premisa, también es muy difícil el poder extrapolar la tasa de emisión porque depende de muchos factores. No vamos a entrar aquí en un curso de emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas acuáticos, pero estamos dando uno peculiarmente en el instituto en estos momentos. Pero sí es difícil poder hacer estimaciones globales para extrapolar o escalar a nivel planetario las emisiones. Hay mucha variabilidad porque hay imprecisión que todavía hay que resolver y que se ha ido mejorando con los años, pero todavía no de una manera efectiva, ¿no? Aquí tenemos algunas de las estimaciones de los trabajos más recientes, ¿no? Fijaos que estamos hablando de emisiones globales muy variables, desde 1,25 hasta 16 petagramos de CO2 equivalentes al año. Hay una variabilidad muy grande, ¿no? Estamos hablando de que pueden suponer el 70 al 80% de las emisiones, del 20 al 60% de las emisiones globales de metano, y algunos estudios incluso hablan que puede llegar a suponer hasta el 120% de las emisiones que producen los combustibles fósiles, simplemente por una correlación entre la actividad microbiana de la respiración, que parece ser que según algunos autores no está bien ajustada al ámbito acuático, y lo que puede emitirse de esa respiración. Es decir, hay una variabilidad muy grande en esas estimaciones y por lo tanto realmente, aunque sabemos que tienen un peso muy importante las emisiones globales, no tenemos muy claro su importancia. Lo que sí que tenemos claro es que la gran cantidad de metano que producen estos ecosistemas es un condicionante muy importante porque aproximadamente cada molécula de metano que emiten a la atmósfera tiene un potencial de calentamiento global 28 veces el del CO2. Incluso cuando se oxida el metano, que también es un factor importante de control de las emisiones de metano, incluso cuando se oxida, ese metano se convierte en CO2 y se emite en la atmósfera. Pero, claro, se emite una molécula que se reduce su potencial de calentamiento global 28 veces. Bien, el principal aspecto entonces de esa incertidumbre que tenemos tiene mucho que ver con lo que les comentaré a continuación. Tiene que ver por esos aspectos asociados al refinamiento y extrapolación de los modelos, porque no podemos hacer otra cosa que trabajar con modelos, y modelos que se basan exclusivamente en mediciones en la atmósfera, comparar con las mediciones que tenemos a nivel de suelo, y al contrario, mediciones en el suelo y comparar con las mediciones en la atmósfera y hacer esas estimaciones. Bueno, pues eso todavía nos falta mucho avance para poder tener una estimación precisa, ¿no? con cierta precisión. Y ajustar esa concordancia. Además, tenemos problemas que en muchos casos tienen que ver con la falta de medidas a nivel global que existen, como es el caso de los ríos, que ya sabemos que tienen una capacidad muy significativa de procesar el carbono y el nitrógeno que reciben de su cuenca hidrográfica y de las actividades antropogénicas, pero que realmente hay poca información sobre cómo funcionan estos ecosistemas, los sistemas fluviales, en cuanto al procesado y la emisión de los gases de efecto invernadero. Y sobre todo porque son sistemas que sí que siguen siendo muy activos desde el punto de vista biogeoquímico. Y por supuesto, otra cuestión muy importante que tiene que ver con la estacionalidad de los ecosistemas. En ocasiones pensamos que los ecosistemas acuáticos no tienen una variación a lo largo del ciclo anual, y sí la tienen, ¿no? Todos sabemos que tienen fluctuaciones no solamente estacionales, sino también interanuales, y esos cambios tampoco están nunca contabilizados en las emisiones que se generan a la atmósfera y pueden llegar a tener valores en ocasiones importantes de suponer hasta el 10% de las emisiones que no se están contabilizando. Pero principalmente hay un factor importante que no se tiene en cuenta y que puede además incorporar más incertidumbre a todos estos modelos de cálculo de emisiones globales, que tiene que ver
con cómo afectan la degradación, los diferentes tipos de degradación de los ecosistemas acuáticos y sus transformaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la alteración del régimen hidrológico, es decir, que sean más estacionales o que tengan más fluctuación interanual, la eutrofización, la pérdida de especies que modifica el funcionamiento de las redes tróficas y eso está condicionando también en ocasiones a las tasas de emisión relacionadas con los procesos microbianos porque están afectando directamente a las biomasas microbianas de los principales productores, la invasión de especies exóticas, el propio calentamiento, etcétera. Eso nunca se tiene en cuenta a la hora de hacerlo. Y a pesar de que veíamos que efectivamente los cambios de uso del suelo apenas habían cambiado en los últimos 30 años, lo que sí que vemos es que cuando se hacen, perdón, para ir para atrás es esta, ¿no? Apenas vemos que cuando se hacen las estimaciones a nivel planetario, vemos que sí que hay cambios en las emisiones de los gases de efecto invernadero derivadas solamente de los humedales naturales, ¿no? No de los que están generados a partir de la actividad antropogénica. Bien, eso no lo contabiliza el IPCC en ningún momento. No contabiliza esas emisiones en sus inventarios porque no las considera emisiones de origen antropogénico. ¿Qué es lo que considera el IPCC en sus inventarios que realiza y que se nutre de lo que le llega de cada uno de los países que están pasando esa información para controlar las emisiones a nivel global? Bueno, pues básicamente tres tipos de emisiones. Una que tiene que ver con los cuerpos de agua que son creados que son nuevos, ¿no? Se crean por excavación o por retención, canales, diques, charcas, cualquiera que sea su utilización, para riego, para cultivo de peces, para lo que queramos. Aquellos cuerpos de agua que están sometidos a la regulación del agua, como pueden ser los embalses, eso sí los considera porque los considera de origen antropogénico, creados, y además que esa fluctuación sí que tiene importancia y en el último ajuste de cálculo de las emisiones considera esa fluctuación del agua. Y por último, aquellos ecosistemas que ya no son ecosistemas acuáticos, que han sido desecados y que ahora ya dejan de emitir metano y empiezan a emitir CO2. Eso sí lo contabiliza, pero el resto no lo hace. Y sin embargo, pues sí que consideramos que son emisiones de origen antropogénico. Obviamente la eutrofización cultural depende de lo que recibe por parte de la actividad humana, ya sea procedente de aguas residuales con bajo tratamiento, ya sea por residuos de origen industrial, ya sea por otras contaminaciones asociadas, pero eso genera un cambio significativo en el funcionamiento del ecosistema y ya veremos también que tiene importancia en las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, decía que lo cierto es que es verdad que las emisiones de los gases derivados de los ecosistemas acuáticos continentales se han incrementado a nivel global en las últimas décadas, a pesar de que se ha reducido su tamaño, es decir, cada vez hay menos ecosistemas. Se estima que a principios del siglo XX se habían extinguido aproximadamente la mitad de los ecosistemas acuáticos que había en el planeta y ha seguido la cifra, se ha seguido reduciendo la superficie de humedales, aunque a una tasa menor. Bien, según diferentes modelos, con una base biogeoquímica bastante sólida, como este que tenemos aquí, los humedales han seguido incrementando las emisiones, a pesar de que su superficie se ha reducido de manera significativa, sobre todo porque en ocasiones se ha incrementado mucho más la temporalidad de algunos ecosistemas, ya muchos ya no son permanentes, son temporales, y sin embargo ha crecido mucho, y ha crecido tanto como puede haber crecido las emisiones de origen agrícola. Esos modelos están indicando que efectivamente hay algo que se nos escapa en los inventarios globales, y es que hay procesos que sí que están generando emisiones significativamente más altas a nivel global de los ecosistemas acuáticos continentales. Bien, esos escenarios que pensamos que probablemente se están dejando fuera en los inventarios y que pueden tener peso, pues son estos.
El primero tiene que ver con la alteración, voy a tratar solamente dos para no aburrirles demasiado, tiene que ver el primero con la alteración hídrica y la estacionalidad de los ecosistemas. Bueno, los acuáticos globales, como cambiaban desde el año 1985 hasta el año 2015. Hasta el año 2015. Bien, aparentemente, en el año 1985, la superficie de ecosistemas acuáticos continentales, estoy hablando ya también de las masas de agua costeras dentro del continente, eran aproximadamente unos 2.400.000 kilómetros cuadrados, que aproximadamente en el 2015 quedan unos 2.238.000 kilómetros cuadrados. Aparentemente no es una pérdida muy significativa, pero estamos hablando en kilómetros cuadrados. Estamos hablando, por ejemplo, que lo reflejo en la tabla de ahí abajo, que aproximadamente de esos que se consideraban permanentes en 1985, el 93% permanecen como tal, pero hay un 7% de los ecosistemas acuáticos en ese periodo que, una de dos, o han desaparecido o se han convertido en estacionales. La estacionalidad es uno de los principales problemas que sufren los ecosistemas acuáticos a nivel global y es uno de los primeros indicios de desaparición y degradación. Bien, esa estacionalidad creciente tiene problemas significativos también a la hora de las emisiones. Por ejemplo, cuanto más corta es la inundación, más corto es el periodo de inundación que tienen los ecosistemas en un año, lo que ocurre es que, bueno, efectivamente emiten mucho menos CO2, perdón, mucho menos metano porque están menos tiempo inundados, pero la respuesta es que durante el ciclo siguiente a la desecación, las emisiones de CO2 se exacerban muchísimo y se incrementan muchísimo más, hasta 10 veces. Eso es un aspecto que no podemos incluirlo todavía en los inventarios de emisiones de origen antrópico, pero tiene un efecto significativo. Incluso a nivel global hay algunas estimaciones de cuánto puede suponer ese efecto en la estacionalidad de los ecosistemas, que puede suponer hasta el 20% de las emisiones globales de CO2 de los ecosistemas acuáticos continentales. El 20% puede proceder de ese incremento de la estacionalidad. Puede incrementarlo mucho más, que en valores de CO2 equivalente sería alrededor del 10%. Es decir, hay un 10% más que no estamos contabilizando todos los años y que se va incrementando cada cierto periodo de tiempo a medida que los ecosistemas van siendo mucho menos permanentes y más estacionales. El segundo tiene que ver con la contaminación y con la eutrofización. Las aguas continentales, esto es una figura que es muy interesante porque nos da una idea de cómo hemos ido pasando por los diferentes problemas de calidad del agua y cómo se han ido incorporando, ¿no?, asociados a nuestras actividades. Lo cierto es que cada vez las aguas continentales tienen más tóxicos o más tóxicas y tienen cada vez contaminantes mucho más complejos, ¿no? Es decir, desde problemas que estaban asociados solamente a la contaminación de origen fecal hasta ya problemas de contaminantes muy, muy emergentes, ¿no?, como estos que tenemos aquí, relacionados con la contaminación del aire, con la contaminación de las aguas subterráneas, con patógenos que son persistentes, etc. Cada vez tenemos un mundo mucho más complejo. A pesar de que tratamos el agua residual, se ha mejorado el tratamiento, no tanto como nos gustaría. En algunas partes sí el porcentaje de tratamiento ha mejorado, pero todavía sigue siendo deficiente y sobre todo que van apareciendo muchos contaminantes que no sabemos qué efecto pueden tener en muchos procesos ecológicos y en este caso en los procesos que tienen que ver con el metabolismo microbiano que genera emisiones de gases de efecto invernadero. Aproximadamente el 50% de las aguas residuales reciben algún tratamiento, se ha mejorado, hace 20 años no era ni el 25%, pero todavía queda un 50% de las aguas residuales que no se tratan a nivel planetario y eso genera problemas importantes. Además, tampoco se reusa el agua, ¿no? Es algo prácticamente marginal a nivel global el reuso de las aguas residuales. Aproximadamente el 11% de las aguas tratadas en plantas de tratamiento de aguas residuales se pueden o se utilizan en otros procesos, generalmente para la agricultura. La eutrofización avanza mucho, ¿no? No hay posibilidad de tener datos a nivel global
nos falta mucha información para poder extrapolar a nivel global. Este estudio se ha basado la eutrofización en el cálculo de los efectos que tiene basado en la cantidad de especies piscívoras que existen en las cuencas hidrográficas. A medida que se reducen ciertas especies piscívoras que son indicadoras de condiciones oligotróficas, pues van marcando ese índice de eutrofización, ¿no? En función de las capturas que tienen esas especies a nivel global. Y bueno, pues vemos que en muchos lugares ya la eutrofización es muy llamativa. Yo creo que en Europa esas marcas no están muy correctas, pero bueno, eso es una opinión personal. Es difícil el poder hacer una estimación global de cómo avanza la eutrofización porque no tenemos datos. Hay muy pocos, a pesar de que pensamos que sí, hay muy pocos datos a nivel global fiables que permitan hacer una interpolación de lo que puede estar ocurriendo con todos los ecosistemas acuáticos y de cómo está avanzando la eutrofización, aunque sabemos que sí lo está haciendo. Lo que sí está claro es que hay una correlación estrecha entre las emisiones de metano, por ejemplo, y la eutrofización, ¿no? Como figura en esta gráfica. Hay una correlación directa entre el aumento de la clorofila A y las emisiones de metano y entre los índices tróficos y las emisiones de metano. Aquí están diferenciadas las emisiones de metano en función de cómo son. Hay tres tipos de emisiones de metano, unas que son difusivas y otras que son ebullitivas y otras que son las totales, ¿no? Por eso están diferenciados en tres. Bueno, hay un claro efecto multiplicador que tiene que ver básicamente con la incorporación de materia orgánica al sistema. Hay más fitoplancton. Fitoplancton cuando muere es carbono orgánico que sirve para fomentar los procesos microbianos de los sedimentos acuáticos y incrementar las tasas de emisión de metano. Y hay no solamente a nivel particular de estudios realizados sobre ecosistemas o con estudios de mesocosmos, sino en algunos trabajos ya a nivel global se observa que efectivamente hay una clara tendencia a que se incrementan las emisiones de metano asociadas al aumento de la eutrofización, medido con una variable muy sencilla como es la clorofila. Sobre todo, se incrementan las emisiones de origen ebullitivo, es decir, las burbujas esas que veíamos congeladas, se incrementaría mucho más ese tipo de emisiones, que son las más difíciles de controlar, porque una burbuja cuando se genera desde el sedimento y migra por la columna de agua hasta la atmósfera, no hay posibilidad de que ningún microorganismo, una bacteria lo pueda consumir metanótrofa y por lo tanto llega directo a la atmósfera tal como sale del sedimento. Lo que no le ocurre a las emisiones de otro tipo, las difusivas, que generalmente suelen ser oxidadas, tanto en condiciones anaeróbicas como aeróbicas, en un 90% de los casos. Las emisiones debidas a la eutrofización se incrementarían muchísimo. Por ejemplo, las totales pueden incrementarse, en este estudio que hace una evaluación comparativa con lo que puede ocurrir en el futuro, basándose en datos ya recogidos, observa, por ejemplo, las emisiones totales de gases de efecto invernadero, es decir, los tres, tanto CO2 como metano como nitroso, pueden incrementarse de un 26% a un 22.000%. Y en el caso del metano, que es el principal emisor y el que más se incrementa, de un 31% a un 49.000%. Es decir, estamos hablando aquí de barbaridades, ¿no? De valores muy, muy, muy elevados, aunque es verdad que, volvemos a lo de siempre, es muy variable entre ecosistemas, aunque aquí lo han dividido con diferentes tipologías. La mayor tasa de emisión se va a producir en los lagos más someros, que es lo que nos indica el cambio climático, que es a lo que van a tender la mayor parte de los lagos que tenemos en el mundo. Cada día van a ser más someros y cada día van a ser más temporales. Bien, ¿qué se está perdiendo en los inventarios de gases por no incluir, por ejemplo, estos dos efectos? Bueno, vamos a hablar de un estudio de caso, de un trabajo que hemos hecho aquí colaborando entre investigadores de aquí del instituto y de la UNAM en general y del CSIC, en mi caso. Hicimos un estudio para ver ese efecto en el inventario de emisiones acuáticas de México
considerando esos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con las emisiones antropogénicas, lo que no se considera y si realmente los valores y los factores de emisión que utiliza el IPCC son válidos para aplicarlos cuando comparamos con las emisiones que se miden en los ecosistemas. Bueno, en este estudio básicamente lo que hicimos fue recopilar la información de, por desgracia, los no muchos estudios de emisiones que hay en el país. No se crean que tampoco en otros países hay muchas más. Es un déficit importante de medidas de emisiones porque no es un tema todavía que interese demasiado. Y lo que hicimos fue recopilar esa información y tratarla para agruparla en diferentes tipologías de ecosistemas, que básicamente las agrupamos en aquellos sistemas naturales, que son lagos, ríos y cenotes en este caso, y por otro lado las agrupamos en los sistemas artificiales, ¿no?, canales, embalses y algunas charcas. Y calculamos unos factores de emisión para cada uno de esos ecosistemas, agrupando la variabilidad que habían observado los diferentes autores en las mediciones de campo. Y trabajando además con la incertidumbre que podríamos asociar a esas medidas, que como ven en este gráfico, solamente incluso con medidas de campo, la incertidumbre que se genera en las tasas y factores de emisión, que son estos que damos aquí, es elevada, ¿no? En algunos casos hasta el 90%, ¿no? Las más bajas del 3%. Es decir, la incertidumbre es elevada, incluso midiendo en el campo. Pero bueno, partiendo de esta premisa, lo que hicimos es comparar, bueno, vamos a ver, si aplicamos el factor de emisión promedio para un diferente tipo de ecosistema, para una tipología de ecosistema, utilizando los factores de emisión del IPCC y las que miden en campo los investigadores, ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos esto que vemos aquí. Esto de INEGI y HydroLakes es básicamente dos bases de datos de sistemas acuáticos que hemos utilizado, la base de datos de INEGI que recoge lo que hay en el país y la base de datos de HydroLakes, y para poder hacer una extrapolación a nivel nacional. Y lo que vemos es que efectivamente, aquí tenemos el negro sería el antropogénico, y en los colores son los diferentes tipos, el blanco, el rayado y el gris, los diferentes tipos de emisiones antropogénicas. Bueno, el AUER es nuestros cálculos y el IPCC son los cálculos del IPCC. Bueno, pues claramente, según aplicamos los factores de emisión del IPCC, las emisiones son muchísimo más bajas, pero muchísimo más bajas al año, ¿no? Solamente a nivel nacional. Hay un sesgo muy marcado solamente con las antropogénicas. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver mucho también con el sesgo que existe en el IPCC a la hora de aplicar los factores de emisión, que se basa casi exclusivamente en medidas y estimaciones realizadas en el hemisferio norte. A nivel tropical o fuera del rango del hemisferio norte hay muy pocas medidas y por lo tanto esa variabilidad nunca está incorporada dentro de esos factores de emisión. Esa es la primera causa que probablemente está generando esta variabilidad. La otra variabilidad, si se fijan, tiene que ver con las bases de datos que se utilizan, ¿no?, a nivel de inventarios de ecosistemas acuáticos, ¿no? Es muy diferente si utilizamos la base de datos del INEGI que si utilizamos la de HydroLakes. HydroLakes es una base de datos a nivel global. Pero bueno, es un aspecto importante que, por supuesto, ya solamente en las emisiones de origen antropogénico no están consideradas. Pero además, si comparamos las emisiones naturales antropogénicas con las estimaciones que le hace el IPCC, pues vemos las diferencias muy marcadas, ¿no? En el caso del CO2, se observa claramente que las emisiones de origen natural son más altas que las de origen antropogénico. En el caso no es posible hacer el cálculo del IPCC porque para los ecosistemas acuáticos solamente permite las emisiones de metano. El CO2 no lo considera el IPCC en ninguno de sus inventarios de emisiones. Para el metano sí. Cuando metemos los factores del Tier 1, que es uno de los métodos de cálculo del IPCC para los factores antropogénicos, fíjense qué subestimación tan grande de las emisiones de origen antropogénico, que son las blancas, y por supuesto las emisiones de origen natural, la gran diferencia que existe con respecto a las antropogénicas. Son muy, muy, muy superiores. Y son muy superiores porque están basadas en factores de emisión calculados in situ. En el caso del nitroso es bastante más complejo porque realmente medidas solamente hay en un lugar en México, en unos canales agrícolas en Sonora, que es el único que se ha podido utilizar para hacer la extrapolación y por lo tanto no hay más información más que esa de origen antropogénico.
Bien, hay un sesgo que tiene que ver con esa dificultad de incorporar la variabilidad de los factores de emisión en los factores globales, pero también, bueno, cuando nosotros observamos, por ejemplo, si comparamos con los modelos de productividad y de tamaño, que son unos modelos que se utilizan para hacer extrapolaciones a nivel global de los ecosistemas, esos ecosistemas, como se incorporan la productividad, es decir, el grado trófico de manera indirecta de los ecosistemas, sí vemos que correlaciona bastante bien las estimaciones nuestras con la de esos ecosistemas, ¿vale? Tanto a nivel antropogénico como natural. Hay más diferencias en el antropogénico que en el natural. En el natural, con nuestras estimaciones, hay muchísima más variabilidad que con los modelos basados en el tamaño de la productividad. Pero bueno, por lo menos el promedio está en el mismo rango. Sin embargo, lo que sí observamos es que efectivamente cuando aplicamos ese mismo criterio en la correlación de la eutrofización, vemos que sí hay un sesgo muy marcado en ambos cuando separamos a los ecosistemas entre ecosistemas oligotróficos con ecosistemas eutróficos. Es decir, parece claramente que aquellos sistemas que tienen un grado trófico elevado están emitiendo mucho más que aquellos que están considerados como oligotróficos. Es decir, que si incorporamos como otra variable más en el cálculo la eutrofización, también en el inventario estamos perdiendo algo. Esto sería lo mismo, pero a nivel de resumen, ¿no? El efecto de la eutrofización es muy significativo. A nivel de tasa de emisión de metano y de CO2, la diferencia entre lo natural y lo antropogénico nos interesa sobre todo lo natural desde el punto de vista de que cómo afecta la eutrofización, que es esto que tenemos aquí. Lo que vemos es que si el grado trófico, comparamos el oligotrófico de los antropogénicos con el eutrófico, y la diferencia pues no es muy importante. Hay una diferencia significativa, pero no es muy importante. La que sí es importante, por lo menos con el promedio, es la tasa de emisión que se genera en los ecosistemas eutróficos naturales comparado con los oligotróficos, que es esta de aquí. Lo mismo. A medida que se incrementa la eutrofización, las tasas de emisión que se pueden registrar son mucho más variables. Bien, en un resumen de cómo podemos aplicar esos factores. Por ejemplo, en el caso de México, si nosotros aplicamos los factores de emisión del IPCC, ¿qué deberíamos esperar de emisiones a nivel nacional? Bueno, pues las emisiones que deberíamos esperar serían estas que tenemos aquí, en torno de 11 a 20 teragramos de CO2 equivalentes al año, de origen natural, de 2 a 3 de origen antropogénico y en total entre 20 y 30 teragramos de CO2 equivalentes al año. La realidad es que si añadimos la eutrofización, los valores que obtenemos son estos. Es un orden de magnitud mayor. Es casi un incremento muy significativo de las emisiones. Y, por ejemplo, si lo comparamos con las emisiones que tienen los inventarios de Estados Unidos, la tasa oficial de emisiones de origen antropogénico de Estados Unidos está en torno a 404 teragramos de CO2 equivalente al año y fíjense la que tenemos nosotros, el cambio que tenemos nosotros de uno a otro al considerar factores como la eutrofización. Con las emisiones de México serían con esta superficie que aproximadamente es un 10% de la superficie acuática que tienen los Estados Unidos. Es decir, que esta cifra muy probablemente habría que multiplicarla, no sé si por 10, pero cerca. Es decir, estamos perdiendo un valor muy, muy importante. La eutrofización reduce los flujos de CO2 unos 120 veces a nivel global, pero aumenta los flujos de metano aproximadamente en 2000 veces. Recuerden, el metano es 28 veces, tiene un potencial de calentamiento global 28 veces el del CO2. Es decir, esa reducción que puede producirse porque la biomasa fitoplanctónica incorpora el CO2 en su metabolismo, y la reducción del CO2 se incorpora después exacerbado con los procesos microbianos asociados a la producción de metano. Y eso implica un gran aumento de las emisiones netas
totales de las aguas continentales en un escenario muy probable de aumento de la eutrofización en todo el mundo. Vale, ¿cuál es el problema que tenemos para incorporar, por ejemplo, la eutrofización en los inventarios? El primero que tenemos, y el más importante, es que es muy difícil que podamos incluir este efecto porque no tenemos registros o no tenemos monitoreo, de los ecosistemas acuáticos en muchísimos lugares. Incluso en muchos de los países del primer mundo no se monitorea más que algunos que son más representativos, pero no todos. Y precisamente muchos de los que no son tan representativos son los que más están cambiando, ¿no? Es difícil y costoso. Y además, una vez que tengamos eso, bueno, asumimos esas emisiones, pero el problema que surge es que quién va a asumir los costos, ¿no? de revertir la eutrofización, de incrementar, mejorar más los sistemas de tratamiento de aguas residuales o, en el peor de los casos, de restaurar los ecosistemas que ya están muy degradados desde el punto de vista de la eutrofización, que también genera unos costos importantes. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué gobierno? ¿Qué panorama tenemos a nivel global? Pues, complejo. Y además lo hemos incluido, hemos hecho una aproximación basada en dos tipos de emisiones, ¿no? Hay muchos que todavía no están evaluados y que son también importantes y que se consideran marginales, ¿no? Como el que decíamos de la estacionalidad, que no lo hemos incluido en este estudio, como los efectos de la variabilidad interanual. Recuerden que los ecosistemas acuáticos son lugares donde se secuestra carbono a largo plazo. En el momento que ese ecosistema queda expuesto y reducido su inundación durante varios años, ese carbono se empieza a emitir a la atmósfera. No tenemos un seguimiento de cuánto y cómo se procesa ese carbono en forma de CO2 y si al final equilibra las emisiones de metano, ¿no?, se estaban generando. O, por ejemplo, lo que hablábamos del sesgo latitudinal, que es importante y que todavía hay que trabajar bastante para que se incluyan los factores de emisión y los cálculos a nivel planetario. Generalmente asumimos que las masas de agua epicontinentales y los humedales son una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero no consideramos, y no lo consideran los gobiernos, y no lo considera el IPCC como todavía importante, que se están incrementando mucho las emisiones al ritmo similar a la agricultura, ¿no?, que lo hemos visto por lo menos en los modelos, ¿no? Se está incrementando por esa degradación, ¿no?, que además es imparable, no vemos que se reduzca. Y hay que cuantificar el costo que supone que siga esa degradación de los ecosistemas acuáticos, el costo que supone para el clima y para el cambio climático que ya tenemos encima, ¿no? Y ese costo puede ser una de las fórmulas que se utilicen para incorporar o modificar, por lo menos, o revertir la eutrofización de muchos de estos ecosistemas. ¿Se puede revertir esta situación y convertir a los ecosistemas acuáticos en sumideros de carbono a largo plazo? Sí se puede. Simplemente tenemos que mejorar la calidad del agua. Hemos visto que simplemente con que los ecosistemas acuáticos sean más oligotróficos se reducen muchísimo las emisiones. Simplemente con eso, fíjense lo que podríamos fomentar el cambio climático de manera con una retroalimentación negativa, es decir, reduciendo el incremento de la temperatura, simplemente con la calidad del agua. Y ese es un aspecto que sí que está en nuestras manos, independientemente de la capacidad que tengan los gobiernos para invertir en la reducción, ¿no? O sea, bueno, pues podemos, de la reducción de gases de efecto invernadero, ¿podemos por lo menos revertir este aspecto? Sí. ¿Cuánto supondrán en ahorro, costes de cambio del clima? Bueno, eso queda todavía un tiempo para poder hacer esas estimaciones, esos cálculos. Y es todo, simplemente pues agradecer a mis colegas de la UNAM por el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años y que espero que siga adelante. Y gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor, por justo manejarnos esta otra perspectiva de cosas que no considera el IPCC. Bueno, pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser aquí levantando la mano para darles el micrófono o en el chat o también levantando la mano virtualmente en la sesión de Zoom para que podamos abrirles el micrófono. No sé si hay algo en línea ahorita, ingeniero, si no esperamos. ¿Aquí algún comentario? Sí, doctor.
Muchas gracias. Gracias por la plática. Hola. A ver, está muy interesante porque los dos aspectos que dices que es de lo que pueden aumentar la emisión de gases son la estacionalidad y la eutroficación, ¿verdad? Lo interesante aquí es saber en qué parte del mundo ocurre más estos dos aspectos, ¿no? Y después de esto es el comentario que voy a decir, ¿no? La pregunta es entonces, ¿dónde ocurre más en el mundo estos dos aspectos? Bueno, la eutrofización en los países desarrollados ya ha empezado a revertirse, principalmente por la incorporación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que ya han visto en el gráfico que en la mayor parte de los países de Europa, Norteamérica, pues ya se ha incrementado mucho y se ha revertido la eutrofización. El problema es que muchos de esos ecosistemas están muy degradados y entonces ahora la operación que están llevando a cabo es la de reducción de esa degradación mediante restauración de los ecosistemas, ¿no? Que esa es la siguiente que están haciendo. ¿Dónde se está produciendo ahora mismo el mayor incremento de la eutrofización? Pues obviamente en los países emergentes económicamente. En Asia, en Latinoamérica, son los lugares donde hay mayor incidencia de la eutrofización porque están creciendo económicamente, crecen mucho los núcleos de población y todavía no hay una inversión suficiente como para paliar el tratamiento de las aguas. Pero ahí está el punto exactamente sobre esto, porque recientemente salió un artículo, yo solamente recientemente, en Nature, en la que indica cómo los países desarrollados, los que más emiten emisiones de gas antropogénico, sí, son los que menos costos tienen en sus economías, comparado con los que menos producen, y sin embargo tienen un gran efecto en su economía, ¿no? La gráfica es al revés, no, es recién el artículo, ¿no? Pero si esto es cierto, digamos, comparando lo que tú estás diciendo, que entonces son los países desarrollados los que más están incrementando en este tipo de procesos, ¿cómo entonces lo comparas con esta parte que dice que son los países desarrollados los que más están produciendo y por lo tanto, pero también están sufriendo menos, ¿no? Bueno, es que es un aspecto distinto. O sea, en cuanto a las emisiones de origen antropogénico, recordemos que tiene que ver principalmente con las emisiones que están asociadas a la actividad humana. Generalmente, en el caso de las emisiones, son asociadas al 75% aproximadamente, para redondear, tienen que ver con emisiones asociadas al sector de la energía. En el caso que nos ocupa, o sea, en el caso que nos ocupa, es un porcentaje minoritario, ¿eh? No es tan grande. En el caso del metano sí, es aproximadamente del 30 y tantos % las emisiones de origen acuático, sí, pero son las de origen acuático antropogénico. Recordemos que no, en ningún caso, el IPCC en sus inventarios no incluye nunca las emisiones de origen natural. Como son naturales, no incluye las emisiones de origen volcánico, porque como son naturales, no las podemos controlar. Como las emisiones de los lagos son naturales, pues como no las podemos controlar, tampoco las registramos. De lo que estamos hablando aquí es de que, aunque son naturales, la realidad es que esos ecosistemas están degradados y no emiten como si fueran naturales, emiten como si fueran degradados. Este es el problema, ¿no? Claro. Entonces los países ricos podrían decir, no, espérame, según tu estudio, los países subdesarrollados, con todo el problema que tienen de pobreza, que tenemos de pobreza, eutroficación, todo eso, ellos están produciendo mucho más que nosotros. No están produciendo mucho más, pero están incrementando, porque los que producen más son ellos. O sea, los países ricos siguen produciendo mucho más porque la mayor parte de los ecosistemas, aunque han revertido o han mejorado la calidad del agua de los efluentes, la mayor parte de los ecosistemas que tienen están muy contaminados todavía. Okay. Entonces todavía siguen siendo los principales emisores, por eso no les interesa a muchos de ellos incorporar esa variante asociada por ejemplo, a la eutrofización, porque muchos ecosistemas están muy degradados y muy eutrofizados todavía, y eso es un coste adicional que no se incorpora dentro de las medidas de las emisiones. O sea, ellos siguen siendo mayoritarios en cuanto a las emisiones. Lo que ocurre es que quienes están creciendo más,
ahora mismo son los países emergentes, principalmente Asia. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, vamos nada más a preguntar si, ingeniero, ¿hay alguna en el chat o algún comentario? Sí. Sí, dice, ¿de qué manera se pudiera mejorar la calidad del agua cuando dicho ecosistema se encuentra contaminado con microplásticos? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, el efecto de los microplásticos en los procesos microbianos asociados a la emisión de gases de efecto invernadero no está estudiado, ¿no? Pero ¿cómo se puede mejorar? Bueno, si ya están contaminados por microplásticos, pues complicada está la cosa, ¿no? No soy especialista en restauración de ecosistemas a ese nivel, ¿no? Pero en el momento que haya entrado ya en la red trófica, pues ya saben ustedes que bueno, pues lo importante es cortar la fuente y en el caso de ese ecosistema, pues controlar, supongo, a los principales consumidores, pero no se me ocurre nada más así mucho más efectivo. Pero vamos, sí es un tema interesante y uno de los aspectos de los contaminantes emergentes que cada vez nos van a ir llamando más la atención e incorporándose a muchos de los estudios de calidad que tenemos. Claro, sí, esta contaminación emergente y bueno, sabemos que sale un poco de su área. Voy a pasar con la próxima pregunta y ahorita regresamos si hay otra en línea, ingeniero. Muchas gracias por la plática. Ustedes por oírla. Una pregunta, a mí digamos como que me queda siempre la duda de la ponderación, digamos, de la capacidad de efecto invernadero de las distintas moléculas, ¿no? O sea, como que el CO2 y luego el metano, ¿no? Entonces, digamos, si se pudiera hacer como un balance, así como muy gráfico de decir, en términos reales, qué tanta emisión genera, digamos, un ecosistema conservado, ¿no? Oligotrófico versus un eutrófico, versus la desecación para la agricultura, versus un ecosistema a lo mejor que se trató la calidad del agua y luego la restauración a través de la estructura trófica, ¿no? Digamos, ¿cómo se vería, digamos, en términos de balance, independientemente de que sea antrópico o natural, o sea, en términos del efecto real, digamos, que tendríamos sobre la atmósfera, cómo quedaría en ese aspecto? Y la otra que me surge es, por ejemplo, las comunidades de peces o las pesquerías asociados a estos embalses, si los peces son un tipo como de reservorio que yo sé que después se consumen y se terminan emitiendo, ¿no? O sea, ¿cómo jugaría, digamos, las poblaciones de peces dentro del flujo? Uh-huh. A ver, la primera pregunta que haces, sí, es un ejercicio, o sea, vamos a ver, es que el problema es que desde el punto de vista del IPCC, las emisiones se dividen entre naturales y antropogénicas, ¿vale? Y las naturales no las trata el IPCC porque como es algo natural, aparentemente no debería tener, o sea, debería ser algo relativamente constante. Ya sabemos que no, bueno, hay una actividad volcánica que varía y además a veces no se tiene un patrón temporal claro y en el caso que estamos viendo. Entonces, las emisiones de origen antropogénico son esas que os he contado al principio, de ecosistemas que están construidos básicamente o que fluctúa el nivel y los que se han abandonado. Esas son las antropogénicas. Entonces, yo sé, y muchos de los que trabajamos en este ámbito sabemos que si se abandona un ecosistema, pues deja de emitir metano y emite CO2, ¿no? Hay unos factores de emisión que han estimado ellos, entonces sabemos que a largo plazo, en horizontes, hay una discusión también entre científicos. A largo plazo, si yo deseco un humedal y lo convierto en un sistema terrestre, aparentemente en un horizonte de 100 años hay un equilibrio de emisiones. Algunos autores en sus estudios dicen que no, que al contrario, que hay tanto carbono almacenado que realmente lo que estamos haciendo es incrementar más las emisiones globales. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya sabemos que cualquier metabolismo anaeróbico, anóxico, es muchísimo más lento que un metabolismo aeróbico, ¿no? Entonces, si nosotros exponemos una gran cantidad de carbono que se ha acumulado durante miles de años, o decenas de miles de años, o a veces millones de años, si los ponemos a condiciones aeróbicas, pues el metabolismo pues se va a exacerbar y va a generar muchísimas emisiones en un horizonte temporal determinado. Es decir, las comparaciones existen. Y sabemos, por ejemplo, ya has visto las comparaciones y tenemos más estudios
en curso que están enfocados en eso, que sabemos efectivamente que si comparamos un mismo ecosistema, el mismo ecosistema no lo podemos comparar, tenemos que comparar siempre ecosistemas de referencia. Un ecosistema de referencia oligotrófico con otro similar pero eutrófico, las tasas de emisión se multiplican por 200 veces, por 1000 veces. O sea que sí sabemos. Y sabemos que si revertimos, pues probablemente volvemos a esa situación, aunque no tenemos todavía la capacidad de hacer ese tipo de estudios. Más bien lo hacemos por modelos, ¿no?, de aproximación. Y luego la otra de los peces, sí, es en el caso de los peces, cada vez hay más estudios que están enfocados precisamente al efecto trófico que se puede utilizar desde el punto de vista de la biomanipulación para controlar las emisiones y la existencia de consumidores, de consumidores de alto nivel trófico, pues a veces favorece o desfavorece, dependiendo del nivel en el que esté, las tasas de emisión, porque hay una cadena, ¿no? Hay un desplazamiento en la cadena que va generando interacción hasta que llega a los productores, que son las bacterias, y hasta los organismos generalmente de zooplancton que se pueden alimentar de ellos, ¿no? O sea, sí hay un estudio y cuando desaparecen los peces a veces se puede incrementar, ¿no?, las tasas de emisión, y cuando están no, dependiendo de qué especie sea, ¿no? O sea, que decir, hay bastante ya trillado en ese aspecto como para que incluso se puedan utilizar los organismos como herramientas de biomanipulación también para controlar no solo la calidad del agua, que sí que ya está más estudiado, sino también la producción de gases de efecto invernadero. Gracias, doctor, por la pregunta. Gracias por la respuesta. Ingeniero, ¿tenemos alguna pregunta en el chat u otra pregunta aquí en el auditorio? Sí, tenemos otra. En México los sistemas lóticos son un recurso más abundante que los lénticos. ¿Qué conocemos sobre la emisión de GEI de los ríos mexicanos? Bueno, pues efectivamente los sistemas lóticos son un recurso muy importante. ¿Y qué conocemos? Pues realmente muy poco, apenas estamos empezando a trabajar con ellos. De hecho, aquí tenemos un estudiante de doctorado de aquí del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, Ismael Soria, que está estudiando precisamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el río Sumacinta, en la cuenca del río Sumacinta, que sería el primer estudio a esa escala que lo estamos haciendo, y nos estamos llevando bastantes sorpresas, ¿no?, en cuanto a que no es... el funcionamiento no es el que esperábamos con respecto a las hipótesis que habíamos planteado, que se basan principalmente en la extrapolación de los ríos templados, ¿no?, que lo mismo, hay muy poca información, hay muy pocos estudios de ríos tropicales, ¿no?, y no tenemos apenas información. Lo que sí ya empezamos a ver es a tener algunos valores de tasas de emisión y sobre todo del efecto que tiene la estacionalidad, ¿no?, los periodos de lluvias y de secas en los procesos microbianos y en los procesos de emisión. O sea, estamos empezando a estudiar ese tema y todavía va a dar mucho trabajo, ¿verdad, Ismael? No sé si quieres tú comentar algún resultado que tienes en exclusiva a la comunidad científica. Se va a esperar un poquito a que tengamos más. Ha firmado varios contratos. Sí, voy, doctor. Pasamos aquí a auditorio y ahorita regresamos. No, sí hay otra. ¿O hay alguna otra pregunta o comentario? Ok. Dice, México tiene un elevado número de grandes presas hidroeléctricas, riego y de riego y de uso múltiple, así como un gran número de ríos con elevada contaminación múltiple. Acorde a sus datos en el país, 1, ¿cuál sería el sesgo en porcentaje que faltaría cubrir en estos estudios? Y 2, ¿habría un proyecto para incluir otros estudios en el país? Vamos a ver, de los embalses que hay en México, se pueden ajustar, ya hemos visto, a los factores de emisión que aplica el IPCC para hacer los cálculos. Nosotros lo que hemos visto es que efectivamente también los embalses sufren eutrofización y en ocasiones hay un ajuste en el TIER del método de cálculo que
da tasas de emisión en función de la edad del embalse, pero no de la realidad de lo que ocurra en ese sistema. Pero nosotros lo que hemos visto es que las medidas que se han hecho in situ son muy superiores a las tasas o a los factores de emisión que se calculan en los inventarios del IPCC, ¿no? En lo que se da nacionalmente como válido, ¿no? En este caso y en casi todos los países. Y la otra pregunta ya se me ha olvidado. ¿Cuál era? Segunda pregunta. ¿Habría un proyecto para incluir otros estudios en el país? Estamos ya avanzando en numerosos estudios en el país que tiene que ver principalmente con los... Estamos estudiando sobre todo los sistemas naturales, lagos kársticos, lagos volcánicos de alta montaña. Estamos empezando a hacer un inventario ya más generalizado y estudiando precisamente todos los procesos que tienen que ver con la degradación, ¿no? O sea, queremos en los próximos 5 años tener suficiente información como para que seamos capaces, primero, de tener modelos que permitan hacer estimaciones de factores de emisión fiables con una incertidumbre reducida a un 10, un 15%, y poder hacer estimaciones nacionales de cómo ocurren, incluyendo factores de degradación, como por ejemplo la eutrofización y como por ejemplo la estacionalidad. Y luego la otra que también esperamos, que a lo mejor eso es un poquito más a largo plazo, es el tener información relevante en cuanto a la calidad de los ecosistemas acuáticos, que eso es el factor primordial. Podemos tener los modelos que queramos, pero si no tenemos un sistema de monitoreo adecuado para poder hacer ese escalado y ese cálculo en los inventarios, pues no podemos hacer nada. Lo que sí está claro es que México tiene un potencial importante porque es un país que tiene bastantes recursos acuáticos, muchos en buen estado, otros en peor estado, obviamente, como pasa en todas partes, pero lo ideal es que dentro del mercado del carbono también se puedan utilizar estos ecosistemas como una herramienta más de mitigación del cambio climático. Y es un poco la idea desde el punto de vista aplicado, ¿no?, de todo este tipo de estudios, ¿no?, que en un momento determinado seamos capaces de utilizar estos ecosistemas como sumideros de carbono, no solo los bosques, sino también ellos, ¿no?, sabiendo además que el gran almacén de carbono de la Tierra son los sedimentos acuáticos, y los continentales particularmente, es el gran almacén de carbono. Entonces, si eso existe, vamos a fomentarlo porque creemos que hay una disrupción importante en esos procesos y creemos que eso se puede alcanzar. Muchas gracias, pero una más, está muy interesante. A ver, de acuerdo con el IPCC, dice, yo nomás registro lo antropogénico y lo de los lagos que tú dices, eso no lo tomo. Pero tú dices, no, sí, hay una parte muy importante que es esto, que lo producen y es más afectado más por la actividad humana, ¿no? Uh-huh. La pregunta es, ¿qué porcentaje más, si se incluiría eso, serían a las cifras del IPCC? Uh-huh. Diría, cierta cantidad de teorías es más tanto. ¿Cuánto sería más? Pues mira, según algunas estimaciones, dicen que hasta solamente algún estudio dice que solamente aplicando bien nuestro conocimiento de los procesos metabólicos, ya no te digo incorporando cuestiones relativas a la eutrofización, las emisiones acuáticas bicontinentales serían un 120% las derivadas de la combustión de los combustibles fósiles, ¿no?, de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Obviamente ese autor hace un cálculo muy, muy sencillo, ¿no?, y muy lineal, ¿no?, y la realidad es que no, es bastante más complejo, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no?, 120% más que la combustión es muchísimo, pero bueno, es un estudio recientemente publicado. ¿Cuánto se puede incrementar? Bueno, nosotros hemos visto que claro, cuando nosotros incorporamos, vamos a ver, si nosotros de pronto metemos las emisiones antropogénicas derivadas de los sistemas naturales porque están eutrofizados, nosotros vemos que las tasas de emisión se incrementan hasta 10.000 veces. Es decir, estaríamos metiendo, claro, hay que hacer el cálculo por la superficie que ocupan esos ecosistemas, etcétera, pero sabiendo que a nivel, en general, a nivel planetario, ya no solo con México, a nivel planetario,
la mayor parte de las emisiones de origen, las emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso del metano, un porcentaje elevado, proceden de los ecosistemas acuáticos naturales, pues imaginémonos el efecto que tiene la eutrofización, ¿no? No digo las tasas de 10.000 veces, pero que podemos incorporar, podemos duplicar probablemente las emisiones que se están contabilizando actualmente de origen antropogénico. Es decir, son mucho más serias de lo que pensamos. ¿Pero nunca lo ha tomado en cuenta el IPCC? No, nunca lo ha tomado en cuenta el IPCC. Es muy difícil hacer el cálculo porque no hay información. Los inventarios de los ecosistemas son muy fáciles de hacer cuando son de origen antropogénico. Es decir, yo sé los embalses que tengo, sé en general las charcas que tengo para acuicultura, para diferentes actividades, para riego, para ganadería, etcétera. Incluso sé los canales que puedo construir para derivar aguas residuales o para llevar el agua de aquí para allá, pero el inventario de los ecosistemas naturales es complejo, no es tan sencillo de realizar. Hay mucha diferencia entre quién lo hace. Ahí mostrábamos un ejemplo, que la base de datos del INEGI con la base de datos de Hydrolakes, ¿no? INEGI tiene una base de datos que aparentemente tiene más superficie de ecosistemas acuáticos que lo hace Hydrolakes, que lo hace a través de satélite. Entonces es difícil, primero, tener el inventario y segundo, qué ecosistemas están eutrofizados y cómo están eutrofizados. Ahora ya hay algunos modelos que lo que permiten es hacer un cálculo de las emisiones basados en el tamaño del ecosistema, que es una variable sencilla, y en la cantidad de clorofila que haya. Pero la cantidad de clorofila, primero tenemos que detectar el ecosistema y luego por satélite tendremos que tener algún método indirecto para detectar la concentración de clorofila, aunque sea en rangos, ¿no? Y eso todavía no se ha hecho. Eso todavía no se ha hecho. Okay. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos nada más, cerramos con una pregunta más. ¿Es que tenemos alguna en el chat? ¿Ya ninguna? Ok, perfecto. Bueno, pues sí. Sí, última. Sí. A ver, el Amazonas es la cuenca más grande del mundo y hablando de esto es grandes aguas, ¿no? ¿Qué relación tiene lo que tú estás proponiendo con la deforestación del Amazonas? Bueno, lo que pasa es que la deforestación del Amazonas sí que se considera como parte de las emisiones de origen antropogénico, porque dentro del sector ese que llamamos agroforestal, el cambio de uso, cualquier cambio de uso del suelo, es decir, una deforestación de un bosque, en este caso tropical, que se convierte en agrícola, en una zona agrícola, sí se incorpora como dentro de los inventarios. Lo que no se, y también se considera como parte de las emisiones antropogénicas si se deseca parte de la cuenca de los humedales del Pantanal, por ejemplo, y se incorporan a la agricultura. Eso sí que lo incorpora el IPCC. O sea, porque eso sí que tiene forma de registrarlo. Es decir, más o menos al año sé cuánta superficie permito que se tale de bosque para convertirlo en pastizal, y eso lo puedo contabilizar, porque además lo llevan la mayor parte de los gobiernos, tienen que dar autorización, al margen de que luego tengan que hacer estimaciones por satélite de qué superficie se han talado de manera ilegal, pero eso sí lo pueden contabilizar, ¿no? Lo que no se contabiliza, por ejemplo, es todas aquellas masas de agua que están rodeando la cuenca del Amazonas, que hay muchísima superficie de humedales, que están eutrofizándose por la actividad agrícola, por ejemplo. Eso no se contabiliza. Y eso es lo que habría que contabilizar, porque además de convertir ese terreno, está generando una actividad nueva que está teniendo un impacto doble en los ecosistemas acuáticos y está incrementando mucho las emisiones, efectivamente. Okay. Bueno, pues con esa pregunta y esa respuesta cerramos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en el cierre de este ciclo. Le agradecemos la presencia no nada más aquí, sino en el país. Muchas gracias. Gracias.